Bienvenidos, seguimos con el cráneo desde la vista lateral y en este caso vamos a ver imagen de lo que son las suturas del cráneo. Ya vimos en el video anterior los huesos que corresponden a una vista lateral, como vemos ahí en el esquema que nos muestra una visión lateral del cráneo. Entonces ya nombramos los huesos y accidentes óseos principales. Ahora vamos a abocarnos a nombrar las suturas correspondientes. Entonces recordemos que tenemos el hueso frontal en la parte más anterior, seguimos con el hueso parietal, el hueso occipital en la parte más posterior, luego el hueso temporal ubicado en la parte más lateral e inferior, ¿sí? El hueso esfenoides precisamente con su ala mayor que ahí logramos identificar, el hueso cigomático, importante en la unión frontotemporal, y nada de chapa, vemos a los huesos nasales en una vista lateral. Bien, para comenzar entonces teníamos la línea temporal inferior y la línea temporal superior. De esta la más importante, la línea temporal la línea temporal superior, que nos delimita o demarca la inserción, el límite de inserción del músculo temporal, ¿sí? De la aponeurosis del músculo temporal, y por eso tiene una gran rugosidad, o se nota mucho mejor que la línea temporal inferior, sí, perdón. Seguimos ahí, bien. Comenzamos con esta sutura que vemos acá. Fíjense, desde la línea media, entre el hueso parietal y el hueso frontal, va descendiendo, ¿sí? En forma lateral e inferior y anterior. Esta sutura, que también se va hacia el otro lado, se denomina sutura coronal o sutura frontoparietal, más conocida como sutura coronal. Entonces, el límite entre la articulación entre el hueso frontal y el hueso parietal. Esta sutura se detiene aquí. Ahora vamos a ver en la región del terion cómo está conformada, pero abarca casi toda la región a modo como si fuese de un plano coronal. Bien, recordemos que el bregma se encuentra en la unión de la sutura sagital, que aquí no identificamos porque está en la línea media, y el cruce con la sutura coronal. Este punto craniométrico importante a fines neuroanatómicos y neuroquirúrgicos, y también la línea media por el pasaje de él hacia la profundidad del seno longitudinal superior. Otro punto importante, el cruce de la sutura coronal con la línea temporal superior, se denomina Stefanion, es otro punto craniométrico de relevancia. Hacia posterior, entre el hueso parietal y el hueso occipital, tenemos una sutura también de tipo dentada como la sutura coronal, que es la sutura lambdoidea o la sutura parieto-occipital. Esta sutura hacia la línea media también se cruza con la sutura sagital y forma el punto craniométrico denominado lambda, ¿sí? Por eso sutura lambdoidea. Hacia anterior, desde el límite de la sutura lambdoidea y siguiendo hacia anterior como siguiendo el límite o la longitud o la línea de seguimiento de la arcada cigomática, tenemos a la sutura parietomastoidea. Esta sutura parietomastoidea me marca la articulación o la unión entre el hueso parietal y la porción mastoidea del hueso temporal. Y hacia inferior nos queda la sutura occipitomastoidea, que nos delimita el hueso occipital de la porción mastoidea del hueso temporal. El cruce entre estas tres suturas, la sutura lambdoidea, la sutura occipitomastoidea y la sutura parietomastoidea, se conoce como asterion. Es el punto craniométrico importantísimo que nos marca en la profundidad el ángulo transverso sigmoideo o la unión transverso sigmoidea, importante en los abordajes neuroquirúrgicos. Hacia anterior nos queda una porción pequeña que es el conducto auditivo externo, y simplemente para demarcar que en tanto su pared lateral, su pared posterior, inferior y anterior, ¿sí? Es continua y no tiene pared superior en lo que es el origen de la región timpánica, ¿sí? La tiene por la porción escamosa del hueso temporal. Esta línea a modo de sutura o una línea de división se denomina sutura tímpano-escamosa. Nos vamos hacia anterior por la arcada cigomática y lo que es la apófisis cigomática del temporal junto con la apófisis temporal del cigomático conforman una sutura, una línea de unión que se denomina sutura temporocigomática. Entre las dos apófisis forman el arco cigomático. Recordemos entonces que la fosa temporal está ubicada en lo que es el interior del contorno de la línea temporal superior, siguiendo todo el recorrido hasta la arcada cigomática. Bien, entonces continuamos. Nos queda en ese profundo de la fosa temporal una sutura muy importante, importantísima, denominada sutura
escamosa o sutura temporoparietal. Esta sutura une el hueso temporal con el hueso parietal, ¿sí? El hueso parietal de un gran espesor y el hueso temporal en la porción escamosa muy finito, ¿sí? De manera que esta lámina ósea se superpone a modo de bisel por arriba del hueso parietal, sutura escamosa. Fíjense que se va hacia anterior a terminar en lo que es la región del terio. Esta sutura se continúa, ¿sí? Se delimita de lo que es el borde posterior de la cara lateral del ala mayor del hueso esfenoides para formar lo que es la sutura esfenotemporal. Ahí la delimitamos. Y hacia anterior, también saliendo de la región del terion, tenemos otra línea de sutura de unión entre el hueso frontal, parietal y esfenoides. La región en la cual se unen el hueso esfenoides y el hueso parietal se denomina sutura esfenoparietal. Y esa misma línea continuada hacia anterior, ahí ya tenemos, se denomina sutura frontoesfenoidal. La misma sutura corresponde a estos tres huesos. Delimitada o viendo estas suturas, fíjense, me queda acá como una forma de H en esta región. Todo esto es la región del terio, ¿sí? Es un punto craniométrico muy importante a fines anatómicos y a fines neuroquirúrgicos también. Muy bien, y por último, hacia anterior nos queda una línea de unión entre lo que es el hueso esfenoides o el ala mayor del hueso esfenoides y el hueso cigomático, denominado sutura esfenocigomática, y mucho más arriba, entre el hueso frontal y el hueso cigomático, nos queda la línea de unión que se denomina sutura frontocigomática, importante para la localización de ciertos orificios de trépano para los abordajes neuroquirúrgicos. Muy bien, si les gustó el video denle like, suscríbanse, dejen comentarios para seguir subiendo otro tipo de videos de interés y nos vemos en el siguiente. Saludos.